Y eso es temor de Dios, amén. Es temor de Jehová. Gracias a nuestro Dios, gracias Padre. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Vamos a hacerlo poner de pie, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Queremos, Señor, ministrarte. Queremos, Señor, que tú nos ministres, Padre amado. Queremos, Dios mío, escuchar tu palabra. Oh Dios Santo, usa mi vida, usa mi voz para poder hablar, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablar en esta tarde. Lo que tú quieres, Señor, que también escucho, Señor, yo, porque en el nombre de Jesucristo también me hablas a mi vida, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, que tú, Señor, con esta palabra toques los corazones, que toques, Señor, las vidas de los que están presentes, de los que están allí. En el nombre de Jesús, por Facebook, en el nombre de Jesús, por todos los medios, Padre amado. Que tú nos das la posibilidad, Señor, de predicar la palabra y que llegue, oh Dios mío, a todo lugar, en el nombre de Jesús, a todo corazón que esté necesitando la palabra y que sea tocando, quebrantando, llegando y poniéndola por obra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, le voy a declarar la palabra, vamos a buscarla. Bueno, el que tenga allí la Biblia en su mano, Primera de Samuel 3:1, y es una hermosa palabra. Hay un llamamiento aquí, hay un llamamiento en el nombre de Jesús. Y vamos a dejar esto, ¿no? Ya estoy como otra predicadora que no encontraba la palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo no la vamos a encontrar? Al revés. Gracias, Señor. Bendito Dios, las piernas nos tiemblan. Seguimos aquí, pero el Señor va a hacer algo tremendo. Amén. Vamos a leer su palabra. Primera de Samuel 3:1. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Tomemos atención lo que ya desde este momento el Señor nos está hablando. Había un joven, se calcula más o menos que de 20 años, que estaba ministrando allí a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra dice, estaba escaseando. O sea que poco a poco se escuchaba la voz de Dios. Pero era por Dios. ¿La culpa la tenía el Señor? No, habían corazones que no estaban disponibles, habían oídos que no estaban limpios para escuchar la palabra. Y dice, y en aquellos días no había visión con frecuencia, se había perdido la visión. Los que estaban a cargo de llevar esa palabra, estaban sus ojos entenebrecidos, amén. Y dice en el 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, tomamos atención, de modo que no podía ver. ¿Cómo estaba Elí? Ciego. Amén. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo de Jehová. ¿Y qué estaba allí? Dice, donde estaba el arca de Dios. Y antes, y miren, tomen atención, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Qué estaba sucediendo con esa lámpara? Nadie estaba atento a estar encendiendo esa lámpara. El Señor nos está hablando en este tiempo. El Señor nos habla muy fuerte con esta palabra. Yo lo sentí muy fuerte. En el 4 dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Samuel no tenía conocimiento de Dios. Y entonces él escuchó y creyó que Elí le estaba llamando. Y entonces fue a donde estaba Elí. Y le dice Elí, no, yo no te llamé. La segunda vez fue y le dice, Samuel, Samuel, lo llama el Señor. Y va y le dice, Elí, ¿me has llamado? Heme aquí. No. Y la tercera vez le dice, Samuel, ¿me has llamado? Heme aquí. Y se da cuenta por fin Elí a la tercera vez y le dice, ve, acuéstate. Y si te vuelve a llamar, dile, heme aquí. Y vamos a leer, que está acá. Y Samuel no había conocido aún, dice a Jehová. Y bueno, cuando lo llamó la tercera vez, le dijo Elí, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué dice acá? Habla Jehová, porque tu siervo oye, ¿sí? Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y se paró. Se detuvo allí Jehová a hablar con Samuel. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. ¿No le has conocido? Mabel, Sara, Lili, Fernando. Nos está llamando el Señor. Ese es un llamado para el servicio. Amén. Entonces dice, Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Qué estaba pasando aquí con el sacerdote Elí? Él era de la descendencia de los levitas. Por pacto perpetuo, en el tiempo de Moisés, dijo que los levitas no iban a tener herencia, sino que los hermanos iban a traerle las ofrendas, y de esas ofrendas, unas para el Señor y otras para los levitas. Pero ¿qué estaba pasando? Elí, el sumo sacerdote, tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Y ellos servían con el sacerdote Elí. Los tres servían allí en Silo y ministraban las ofrendas del Señor. Pero ¿qué pasaba con los hijos de Elí? Dice que eran hombres impíos, que eran hombres perversos, que eran hombres lujuriosos, que eran hombres malos y que no conocían a Dios, pero que ellos servían por servir, porque ya estaban acostumbrados a servir así. Y entonces, cuando llegaban las ofrendas que enviaban, porque en ese momento, por ejemplo, traían una vaca enterita allí, cortadita, y la hacían cocinar o hervir, y le decía, los que traían las ofrendas: yo quiero que esta grasa sea quemada que sea olor grato a Dios. Pero ellos decían, no, todo venga para nosotros. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Engordándose de las ofrendas del Señor. En ese tiempo era así, ¿sí? Y bueno, entonces nos explica acá que los hijos de Elí le robaban las ofrendas que le pertenecían a Dios. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres inmorales, rebeldes, soberbios? Mira todo lo que le ponen a los hijos de Elí. O sea que eran más que mundanos. Entonces, peor todavía, porque estaban supuestamente sirviendo las cosas del Señor. Y entonces, ¿qué pasó con Elí? ¿Por qué no les estorbó? ¿Por qué no se les puso enfrente? ¿Por qué le escuchaba? La Biblia lo dice acá, nos habla, en 1 Samuel 2, en adelante nos habla, que ellos hacían todo lo malo y el pueblo se empezó a quejar. Y empezó a llegar a oídos de Elí que los hijos estaban portándose muy mal. Había iniquidad. ¿Iniquidad qué significa? Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Iniquidad. Una iniquidad tiene raíz. ¿Por qué? Porque se incrusta allí. Es una mala obra en el ser humano. Ellos también blasfemaban. Dice blasfemar quiere decir maldecir algo. Y ellos hacían que el pueblo menospreciara las ofrendas de Dios. Menospreciar, no valorar algo. Entonces el pueblo, por causa de los hijos de Elí, no querían traer las ofrendas. Porque decían, ¿para qué vamos a alimentar a esos gorditos? Dejémonos nosotros, listo. Pero entonces hacían que no cumplieran con el mandato del Señor, que lo había establecido como estatuto perpetuo. Pero ¿qué pasó? Por causa de que Elí no corrigió a tiempo a sus hijos, por causa de que si él vio esa situación, ¿qué hubiese hecho un sacerdote? Sacar a esos hijos del lugar santo y decirle, no hijos, ustedes no van a servir, ustedes no van a estar aquí en la presencia del Señor con esa situación. Pero no, Elí amó más a su hijo, a sus hijos, y tuvo en poco la honra dada al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor?
en 1 Samuel 2:35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido, andará delante de mí ungido todos los días. El Señor decidió sacarlos a los hijos, ya que el padre no cumplió como sacerdote. Dios dijo, 2 veces le advirtió, por medio de un profeta, y luego cuando le habló acá a Samuel y le dijo lo que iba a hacer: yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, hasta decirle todo lo que Dios le había dicho. Pero después vino y le dijo todo lo que Dios le había dicho. No le ocultó nada. Samuel fue fiel. Samuel no era hijo de Elí, pero él actuó como si fuera un hijo de un sacerdote. ¿Quién era Samuel? Si nos vamos allí en los primeros libros de Samuel 1, había una mujer llamada Ana, que era estéril, y ella lloraba porque no tenía hijos, y lloraba y quería tener hijos, y un día hizo un pacto con el Señor y le pidió: yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, y Dios se lo concedió. Dios visitó a Ana y le quitó la esterilidad. Pero ¿qué sucedió antes? Ella oró primero, se levantó, oró e hizo un pacto. Esto nos habla de algo, que hay oraciones que no son contestadas porque hay esterilidad en nuestro hogar o en nuestras oraciones. Y entonces dice el Señor: ay, miremos qué hizo Ana. Ella se levantó y dijo: yo me voy a levantar, como hizo el ciego Bartimeo cuando dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tomó todas sus capas y las tiró y clamó a Jesús. Allí Ana hizo eso, se levantó y dijo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, ya está, hasta aquí va a llegar esta frustración, esta aflicción, este problema, ya está, hasta aquí. Y ahora me decido a hablar en fe con el Señor. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Nunca le voy a cortar el pelo, porque va a ser nazareo. Y lo voy a hacer porque nazareo quiere decir dedicado a Dios, apartado de todo mal, apartado. Y ella entonces lo tuvo, y cuando llegó un tiempito que ya podía manejarse solo, lo llevó y se lo entregó a Elí. Imagínense a Elí. Todavía dice que tengo 2, me traen otro. Pero bueno, pero quizás Samuel no le dio problema, porque ya venía enseñado. ¿Por quién? Por su mamá. ¿O ustedes creen que va a pedirle algo a Dios y lo va a dejar así por ahí tirado que se maneje? No. Ana estuvo enseñándole desde pequeñito. ¿Y qué hacía ella? ¿Lo dejó y se fue y no volvió más? No. Cada año ella le hacía un efod de lino, una túnica, y se lo llevaba. ¿Para qué? Para que, como dice aquí, Samuel ministraba al Señor, ministraba a Jehová en presencia de Elí. De pequeño lo empezó a hacer. Él empezó, pero no conocía al Señor, lo hacía por imitarlo a Elí. Amén. Amén. Y bueno, y dice Samuel, miren esto que Dios esto me lo dio y lo reveló a mi vida. Quizás alguien lo dijo, no lo escuché. Dice, Samuel vio a su antecesor arrancado del sacerdocio. ¿Quién fue? Elí. Y después él vio a su predecesor, por quien él levantó como rey, a Saúl. Y lo vio desechado como rey. ¿Qué pasó allí? El que estaba antes que él no honró a Dios. Y el que siguió porque pedían rey Israel, tampoco honró a Dios. Ni siquiera a sus 2 hijos, los hijos de Samuel, no honraron a Dios. Cuesta servirle al Señor, cuesta entregarse, cuesta apartarse. Por lo que vemos, dice que el Señor siempre tiene un remanente allí guardado, que no sea contaminado. Pero no son muchos, y seríamos pocos. Pero siempre hay,
Siempre hay rodillas que no se han doblado ante Baal. El Señor lo dice. Siempre hay rodillas que están, como nos decía nuestra hermana, allí orando, clamando. Y es verdad, ella ha sido fiel. Desde el día que dijeron, vamos a orar a las 5 de la mañana, ella con su hija no ha faltado. Y eso es poder de Dios. Y eso es decir, aquí me pongo en la brecha y yo voy a orar. Quizás al comienzo decían, no sabemos qué vamos a orar. Quizás usted escuchaba y estaba medio dormida, pero estaban allí. ¿Y sabe qué es? Estar. Es decir, aquí estoy, Señor, yo me presento delante de tu presencia para orar, para clamar, no importa cómo estoy, no importa si estoy enferma, no importa, pero yo vengo a cumplir. Le damos un aplauso al Señor, yo vengo a cumplir. Y eso es decir, yo me pongo a la brecha, yo me pongo en ese lugar, yo estoy allí. Les voy a hacer un apartado. Decía que cuando alguien se ponía en la brecha en los tiempos de guerra, una brecha era un hueco. Y se ponían allí. Dice que la familia de ese hombre y ese hombre era considerado en un nivel muy estimativo. O sea, lo consideraban, lo honraban. ¿Por qué? Porque él estaba allí. Llueve, truene, relampaguee, él se ponía allí desde que amanecía hasta que se acostaba. Porque nadie podía ir a reemplazarlo, porque otro estaba en otro lugar, también tapando la brecha. Y si venía el enemigo con sus lanzas, con su ejército, y lo mataban, y ahí quedaba. Porque él dijo, aquí estoy, me pongo a la brecha. Y ponerse a la brecha es decir, yo voy a orar, me pongo delante de aquellos que necesitan oración en contra del enemigo. Eso es ponerse a la brecha. Entonces no lo ataques al que está atrás, atacame a mí, porque yo me siento disponible y preparada. Y aunque a veces estamos un poquito enfermos, y aunque a veces, pero el Señor, ¿qué hace? Nos respalda, nos fortalece, nos levanta. Amén. Amén. Y seguimos con la historia como nos habla aquí. Entonces Ana lo dedicó allí a Samuel, fue y se lo entregó a Elí, y cada año ella subía con un efod nuevo de acuerdo a cómo iba creciendo. Y así iba Samuel ministrando al Señor. Mientras los hijos de Elí estaban haciendo lo malo, Samuel no se corrompió, no se contaminó. Él siguió porque había una mujer allí que había hablado. Tú eres un nazareo, yo te he dedicado, yo he orado mucho por ti y te he dedicado al Señor, tienes que servirle a Él. Un día Dios va a cumplir en ti eso que prometió. Ese llamado un día lo va a hacer. Y entonces el niño iba creyendo eso que una vez su madre le dijo. Amén. Amén. Honrando a Dios es el título. Así se llama. Hablamos de dos hombres. Uno que no honró a Dios y otro que sí honró. Uno entró en el ocaso. Ocaso, ¿qué quiere decir? Que ya está en decadencia. Y el otro, en decadencia es su ministerio. Y el otro en el comienzo, en el amanecer, en la aurora. ¿Qué es la aurora? Esa que va en el momento, hasta que el día aclara. El ocaso de uno, la aurora del otro. Y a veces es doloroso, porque Moisés terminó, dice, su servicio al Señor, pero él tenía buena vista, él podía andar y caminar, y se lo llevó el Señor, porque no han encontrado el lugar donde ha sido enterrado. Y él tenía muchos años, pero no Elí. Saben que el pecado desgasta, el pecado envejece, el pecado corta la vida. El pecado, la iniquidad, corta la bendición. El pecado hace una maldición tremenda en la persona que peca y en toda la familia. ¿Saben qué? Nunca más pudieron levantarse la descendencia de Elí. Cuando hubo una guerra, allí nomás, no le consultaron a Samuel el pueblo. Lo tenían como ahí. Porque como no había palabra de Dios, no estaban acostumbrados a ir a consultar. Pero Dios no lo había levantado solo como un sacerdote, sino como un profeta.
que Dios iba a comunicarse directamente con él y a dar palabra, porque el pueblo pedía reyes. Aquí Elí es uno de los últimos jueces. Él sirvió al Señor 40 años. Es uno de los últimos jueces. Y bueno, sigo yo como diciéndole, ¿has visto cuando le traemos un chismerío? Yo le estoy chismeando. Es un chisme de este padre que no pudo cumplir y que fue doloroso, porque los hijos tuvieron un triste final. Y el triste final también lo tuvo él, porque se entera que fue quitada el arca del pacto. El enemigo vino, invadió y se llevó el arca. Y él estaba sentado, y yo preguntaba, Señor, ¿por qué él estaba sentado y dice que se desnucó? ¿Cómo se puede desnucar una persona que está sentada? Dice que era gordito, tantas ofrendas, estaba gordito, comía mucho. Porque no solo los hijos lo robaban, él también comía, era partícipe. Por eso vino esa maldición sobre su vida. Amén. Entonces, muchas veces yo he visto a hombres que están sentados y están con la silla como inclinada. ¿Han visto que está, en vez de estar derechita la silla, la inclinan un poquito y se empiezan a mecer? Y yo me imaginaba verlo a Elí así. Cuando le informan, el arca fue quitada, cayó para atrás, cerca de la puerta, dice. Y se desnucó. Al ser el pesado, murió en el acto. Llega la nuera, embarazada, y dicen que fue quitada el arca. Y allí nomás tiene los dolores y tiene el bebé. ¿Y cómo le pone a su hijo? Y cavó. La gloria de Jehová fue traspasada. Lo maldice. Hablamos de Ana, que bendijo a su hijo, que lo pidió con tanto lloro, con tanta oración. Y hablamos de una nuera necia, que maldice a su hijo. Le pone maldito. Porque la gloria fue traspasada, la gloria fue quitada. No hay más gloria en esta casa. Y lo maldijo. Y la madre se murió. Allí quedó ese huérfano, sin padre, sin madre, maldecido, con un nombre, maldito. Y toda la descendencia y todos los que quedaron no llegaron a hijos. Y muchos fueron allí sacerdotes, pero fueron desechados. Salomón desechó ahí a Abinadab y puso a otro sacerdote, a Sadoc. Y eso, miren, el tiempo después que murió David, después que llegó Salomón. ¿Qué nos dice el Señor con esta palabra? Mucho he hablado de lo que es la historia, de lo que ha sucedido, pero en estos tiempos no habla el Señor. ¿Y qué nos dice? Que le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Muchas veces, no lo digo por acá, porque en varios lugares Dios nos ha permitido ir y estar, para que los chicos no hagan berrinche ni lloren. Tomen el celular o una tablet. Se calman por el momento. Pero si es costumbre eso, ahí estamos perdiendo. Los chicos los tenemos que tener ahí al lado, uno al lado del otro. Y si está la obra de los chicos, listo, se van. Pero si no, allí, uno al lado del otro. Y ellos viendo cómo sus padres ofrendan, diezman, oran, buscan, ayunan delante de Dios. ¿Y qué está haciendo uno? ¿Sabe qué está haciendo? Sembrando en los corazones de los niños. Ojo que tenemos el libre albedrío. Y nosotros oramos y se lo dejamos en la mano del Señor. Un día les va a caer la ficha y un día van a llegar si ellos se han apartado. Pero nosotros, mientras son chicos y están debajo de nuestro techo, aquí se va a la iglesia. Aquí se ora. Aquí se hace un apartamiento para el Señor. Aquí y aquí honramos al Señor. Amén. Amén. Y quizás uno diga, ¡ay, qué religiosa, hermana! ¡Ay, qué caducada! Está caduca eso. No, la Biblia no caduca. La Biblia es actual. Y usted la lee y tiene poder. ¿Usted tiene ese libro cerrado en su casa? No tiene poder. Pero usted abre ese libro y ese poder fluye. Porque la Biblia es poder de Dios. Es palabra viva. Penetra los corazones, llega hasta los tuétanos, dice. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, ¿sabe qué? Cuando seamos viejitos nos van a honrar a nosotros. Vamos a ganar nosotros. Pero si no les enseñamos a honrar a Dios, ellos no nos van a honrar a nosotros. Ellos nos van a despreciar.
Y si somos viejitos y vivimos en nuestra casa, nos van a echar de la casa. Ustedes han escuchado muchas noticias, que el nieto la corrió a la abuela, que los hijos los sacaron a los padres, los llevaron a un asilo. Eso es cosa de noticias que estamos escuchando. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a diezmar, a ofrendar, estamos enseñándoles que la pobreza, que la miseria y la escasez no va a rondar su hogar. ¿Sabían ustedes? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, porque Él está aquí. Si nosotros le enseñamos a orar, a guardar una palabra, ellos van a poder defenderse de los ataques del enemigo. ¿Qué enseña la palabra? Huir de la fornicación. Hay muchos pecados, pero uno de ellos que debemos disparar es de la fornicación. Huir. No te quedes. José, dispará. No te quedes porque vas a perder. Dice, todos los pecados podemos decir, no me va a pasar nada. Pero de la fornicación, un hombre que se vaya a una habitación donde está una mujer, huya, porque va a perder. Mujer, sea casada, sea soltera, sea viuda, sea separada, sea anciana, sea joven, sea niña. Huir, dice, de la fornicación. Todo pecado es contra robo, pero la fornicación es contra el cuerpo, el templo del espíritu. Le enseñamos eso a nuestros hijos. Él lo comete, bueno, ya lo cometió, ya lo hizo. Hay que ser restaurados. Debe recibir el perdón de Dios. Dios nos llama a misericordia para con nuestros hijos. Pero si ya tiene por costumbre, bueno, tomar decisiones y decir, hijo, hija, esta casa se respeta. Hijo, hija, yo busco de Dios. Y si hay pecado acá, yo no voy a poder tener intimidad con Dios. Dios no me va a poder revelar su palabra. Dios no me va a hablar. Se va a cortar mi relación con Dios. Porque el Señor va a decir, hay pecado, hay anatema. Como le dijo Dios allí a Josué, cuando este varón, Acán, fue y sacó del enemigo y lo escondió en su casa. No pudieron vencer al enemigo. Fueron a la guerra y perdieron. Y era el lugar más chico que había en Jericó. Fueron a ese lugar, a Jai, y perdieron. Y no consultaron a Dios. El Señor nos llama a que consultemos al Señor. Hay muchos que andan de iglesia en iglesia, de lugar de congregación en congregación. Y uno tiene que sentarse en su casa y decirle, Señor, yo quiero que mi descendencia siga el camino del Señor, pero en este momento no tengo dónde congregarme. Hay muchos que están así. Yo te ruego que te reveles a mi vida. Muéstrame donde voy a estar en una tierra que sea fértil y yo voy a sembrar mi semilla y esa semilla va a brotar. Y no solo a lo que sea diezmo y ofrenda me refiero a lo que es palabra, a lo que es revelación, a lo que es escuchar la voz de Dios. Si nosotros encontramos ese lugar, allí podemos llevar a nuestros hijos y allí van a crecer y allí van a servir. Y no se va a cortar como se cortó la descendencia de Elí. Porque Elí no hizo bien las cosas. Que le enseñemos a orar, a buscar la palabra, que le enseñemos a memorizar, que le enseñemos a los chicos que guarden ese tiempo que están en la iglesia. Dejemos el celular un ratito. Porque antes no usábamos celular cuando yo me convertí, no usábamos celular. Y si algo había pasado en la casa me enteraba cuando llegaba. Mientras tanto yo estaba en la iglesia, pero yo decía, no tendré temor de malas noticias, porque cuando llegue a mi casa no me voy a encontrar con una mala noticia, porque yo no tenía cómo comunicarme. Ahora sí tenemos, pero Dios nos dice, ¿me honras? ¿Me buscas a mí? ¿O es más importante un mensaje? O más importante esa persona que no es de bendición, porque si no está en otro lado no está en la iglesia. Así sea, que se haya caído la casa, así sea, Dios va a proveer, Dios va a dar. Nosotros venimos, y le digo yo que ya llevo, creo que ya 22 años, camino del Señor. Y no falté, y estuve en un lugar sirviendo al Señor. Y yo lo hacía para el Señor.
aunque las personas que estuvieron a cargo, Dios sabe. Pero todo lo que uno hace, lo hace para el Señor. Pero cuando uno empezó a ver que los cielos se habían puesto de bronce, ¿qué dijimos? Nos vamos. Señor, yo me voy cuando tú me digas. ¿Y saben que yo escuché? Que me dijo el Señor, huye de este lugar. Y me va a decir, no, sí, Dios. El Señor me habló, porque yo le preguntaba, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Bueno, envíame a ese lugar donde va a ser de bendición para mi vida. Y yo veía a mis hijos, no se congregaban. Y digo, yo no he tenido hijos para que estén en el mundo. Yo no he tenido hijos para el diablo. Yo he tenido mis hijos para el Señor. Y así voy a seguir, voy a preguntarle, Señor, ¿dónde me congrego? Señor, ¿dónde está esa tierra? ¿Dónde está esa tierra que fluye leche y miel? ¿Dónde está? Y fui para un lado, y fui para el otro, y fui para el otro, hasta que, como a Samuel, la cuarta vez, allí me llamó el Señor. Allí le dije, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Y está la tierra. Y está la tierra donde plantamos la semilla. En ningún lado vi servir a mis hijos, ni en la obra infantil, aquí los vi servir. Aquí los vi servir. Y no es porque sea, no, porque, no, porque yo le pregunté al Señor. Yo le dije, no, yo no quiero ir a ningún pariente. Yo no quiero ir a ninguno que sea amiguito. No. Yo quiero ir a un lugar donde tú me mandes y que sea de bendición. Y en ese lugar yo voy a crecer con mis hijos y el esposo. Que también, que tiene su tiempo. Y Dios ha puesto llamado. Y por eso se está demorando. Un evangelista tiene muchas pruebas. Y ese es un fuerte llamado. ¿Y sabe qué? Los dos que Dios me ha dicho que son evangelistas, allí están. Pero un día van a llegar. Yo le creo al Señor. Y el Señor habló palabra. El Señor allí profetizó. El Señor dio palabra de poder. Este va a ser esto, este va a ser el otro. Yo lo digo para mis adentros, para que las tinieblas no vayan a entorpecer. Dije del evangelista, porque sí, ya viene. ¿Y sabe qué hace un evangelista? Está ahí luchando contra las tinieblas, por eso las tinieblas no lo quieren soltar. Pero está vencido en el nombre de Jesús y pronto vamos a tener respuesta, pronto vamos a tener noticias. Estamos orando, estamos clamando. Dios nos ha llamado a las 3 de la mañana, ahí estamos. Nos llama a las 4, ahí estamos. Nos llama a las 5, ahí estamos. Amén, porque el Señor pide que lo honremos. Hombres, mujeres y niños, pide que lo honremos. Enséñele a su pequeño que no le esté danzando ni bailando a una canción mundana. Dígale, eso no, hijo. Yo no lo crié y no lo tuve en mi vientre para que le baile a Satanás. Yo lo tuve en el vientre para que le dance al Dios Todopoderoso y a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Cuando usted se le planta, cuando usted le dice, yo lo crié para darlo al Señor y apartado de todo aquello que el enemigo quiera venir, Dios va a hacerlo. Entonces, usted enséñele a su hijo para que no se burle de usted, para que su hijo no se burle, para que su hijo no lo menosprecie, para que su hijo no lo tenga menos, para que su hijo, y yo ahora hablo como madre, pero ¿y qué tal los jóvenes que vienen solos? Ahí está. Ustedes no saben lo que están sembrando, ustedes no saben lo que están haciendo, porque aún que familiar diga, no va a ir, pero yo voy, ustedes están eligiendo honrar a Dios. Ustedes están eligiendo honrar a Dios por sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre el padre, por sobre la madre, por sobre la esposa, por sobre los hijos, por sobre todo ser humano, porque lo que Dios da, no lo da el hombre. Dios da paz, Dios da gozo, aún en medio de la aflicción. Hay personas que le han fallecido familiares, pero tiene gozo en su corazón porque sabe dónde está.
Ahora la cosa que diga, bueno, yo no sé dónde está, pero Dios hasta el último momento tiene la persona la posibilidad de arrepentirse. Porque yo estoy orando, porque lo estoy rodeando de oración y esa es nuestra fe. No nos será quitada. Allí María buscó lo mejor y no le fue quitado. Allí Marta, porque muchas veces somos Marta, porque muchas veces somos María, pero siempre gana aquella palabra que va a ser guardada y no va a ser quitada. Amén. Amén. Instruye a su hijo. Proverbio 22:6 dice: instruye a tu hijo de pequeño y cuando fuere viejo no se apartará. Depende de la persona, ¿no es cierto? Depende de la persona. Nosotros oramos, nosotros creemos que todo lo que allí nosotros le damos, le infundimos, le enseñamos y lo estamos allí cada día dando palabras, un día, como digo yo, le cae la ficha. Un día llega y empieza a hacer preguntas, y entonces uno contestarle. Instruye a su hijo para que sea sensible a la voz de Dios. Y tú, jovencita, pídele que Dios limpie los oídos. Es característico. Dios está tocando corazones. Y siempre el enemigo quiere callarlo, pero está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha asignado, jovencitas y jovencitos, para tu vida un gran ministerio. Y tú has venido solo a buscarlo y no sabes lo que vas a llevar para ti, para tu familia, Amén. Para tu descendencia. Porque dice que Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ustedes han cortado esa maldición. Amén. Porque ustedes han venido a buscar de Dios. Y quizás Dios ahora los está llamando para que oren por sus padres. Amén. Para que ellos se vuelvan a Dios. Pero no haya aflicción, no haya carga. Porque no podemos mandarlos. Porque hay un libre albedrío. Y contra eso no podemos. Pero Dios tiene la posibilidad, porque hay rodillas que se están doblando y clamando, y entonces vamos a ver la respuesta. Amén. Amén. Deje que sus hijos cumplan el llamado que Dios ha establecido en su vida. Deje que sus hijos cumplan la asignación que Dios ha puesto desde el vientre de su madre. Amén. Déjelo para que no sea estorbo, no sea estorbo usted en la vida de sus hijos. Amén. No sea estorbo porque Dios lo va a sacar, lo va a arrancar. Sea usted el que bendice a su hijo. No lo maldiga con palabras maldicientes, como el cabot. No le diga esas palabras. No le diga tonto, no le diga esas palabras. Porque nosotros venimos del mundo y hemos recibido todo eso y hemos también hablado eso. Y hemos visto la respuesta del diablo y hemos visto los estragos que ha hecho Satanás. Pero yo ya no quiero ver eso. Dígaselo, yo quiero ver las bendiciones de Dios. Yo quiero ver lo que Dios tiene preparado. Yo quiero ver, este tiempo lo vamos a ver. Este tiempo. Dice, nuestra casa es el primer ministerio que Dios ha dado. Si usted allí llega y su mamá, no va a ser más la iglesia. Mami, te quiero, te amo. La madre va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Porque yo vi a un hombre que insultaba, que peleaba. Y un día voy al fondo de mi casa y estoy allí y digo, mami, ¿qué pasa que este hombre no grita? No, que se ha convertido en loco. ¿A quiénes? Allí a los evangelistas. ¿Saben qué hice? Yo nunca lo había ido a ver a él, porque no era una persona para ir a visitarla. Pero fui y le digo, ¿qué es lo que tiene usted que ha cambiado? Es que mire, he conocido al Señor. Y me hizo la oración de fe. Me hizo escuchar una prédica y yo lo vi muy cambiado. Después, a uno de mis hermanos, yo veía que él peleaba con mi mamá, pero un día mi mamá lo retó y él se agachó y le corrían las lágrimas y se quedó callado. Yo vi eso y digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le has contestado a la mami? Es que yo no quiero hacer lo que Dios me ha dicho. Y eso tocó mi corazón. ¿Sabe qué? El mundo quiere ver la manifestación de los hijos de Dios y no la están viendo, por eso no están cambiando,
Por eso siguen como están. Es hora de que vean, que ya no nos digan, ¿dónde está la pastorcita? Ya dijo un chiste la pastorcita, porque nos ponen el palito para que caigamos y después nos acusan. Eso hace el diablo. Pero nosotros debemos mantenernos. Listo, vamos y le predicamos y así. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ya lo nuestro no vale. Lo que el mundo ofrece es basura. Lo decía Pablo, todo lo tengo por basura, porque Dios me ha dado algo precioso y hermoso. Amén. Amén. Cada día que oremos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por los hijos espirituales que Dios nos va a dar. Amén. Amén. Yo sé que Dios ha tocado los corazones de los que están escuchando, de cada uno. Amén. Porque mi garganta empieza a picar cuando Dios toca los corazones. Esas son una señal. Empieza Dios a tocar los corazones, empieza a cambiar. Cuando yo le empiezo a predicar a alguien, empiezo a toser y me da una picazón. Y le digo, pero yo también quiero terminarle de hablar. Le digo, Señor, pero eso que yo le dije llega allí al corazón. Amén. Y traspasa, porque no soy yo. Porque es el Espíritu Santo que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Deje que sus hijos cumplan el ministerio. Usted no lo quiere hacer, déjelo que sus hijos lo hagan. Que cumpla, porque el Señor lo va a sacar del camino. Se lo digo con convicción. El Señor lo va a arrancar. Si usted se está levantando contra sus hijos, esposos, yernos, nueras, nietos, el Señor lo va a arrancar. Lo va a sacar del medio del camino para que se haga lo que Dios ha dicho. Amén. Amén. Así como hemos visto la vida de Elí, y Dios se suscitó, o dice, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. ¿Quién es el sacerdote primero y principal fiel? Jesucristo. También me hace acordar esta palabra a David, porque era conforme al corazón de Dios. Y David, en la descendencia de él, ¿quién viene? Jesucristo. Entonces, allí estuvo Samuel. ¿Y a quién ungió como rey? Porque Saúl fue desechado. A David. Y David, Jesucristo viene del linaje de David, en la tierra, obviamente, ¿sí? Esta mención la hace en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Busque de Dios. Nos vamos a poner de pie, vamos a hablar, vamos a poner una alabanza que el Señor nos ha dado. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú has hablado, tú nos estás llamando la atención como padres, como hijos, como hermanos, que en el nombre de Jesucristo sean preparados los pequeños, que sean enseñados con tu palabra, que te honremos.